Bienvenidas a Ellas Ahora, un espacio íntimo donde podrás conocer lo que hay detrás de esas mujeres que están escribiendo sus propias historias en los ámbitos de deporte, arte y negocios. Yo soy Andrea Rioseco. Y yo, Diana Orozco. Esto es Ellas Ahora. Hoy tenemos a Carla Gámez. Ella es investigadora y mami de una niña hermosa de 7 años. Carla estudió ingeniería industrial en la carrera, tiene una primera maestría en administración y la segunda en ingeniería y un doctorado en ciencias de la ingeniería en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Carla está actualmente en Boston realizando en el MIT su postdoctorado en el Centro de Transporte y Logística. Carla y yo jugamos en la prepa y nos decíamos clon, porque nos parecemos. Dicen, pero ella tiene mejores pompis que yo. Pues ni modo, no pueden verlas. No. Pero bueno, Carla, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Esta conversación, a lo mejor, digo, no tengo yo ese contexto científico, pero queremos entender más o menos qué es lo que andas allá estudiando, investigando en una institución pues tan prestigiada como el MIT. Primero, como entender qué es lo que estás ahorita trabajando. Pues mira, ahorita yo estoy trabajando en algo que se llama el transporte de última milla, que básicamente es todos los vehículos que hacen las entregas a domicilio en las zonas urbanas. Lo que nosotros queremos identificar es todos los métodos para poder reducir su impacto ambiental. Yo trabajo en una iniciativa de logística sustentable para el Centro de Transporte y Logística en MIT y buscamos básicamente eficientar los procesos del transporte en la última milla para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Mis proyectos de investigación son en México y pues me ha tocado estar en continua colaboración tanto con empresas mexicanas como con universidades y estudiantes mexicanos. Eso ha sido para mí una de las cosas que más me ha gustado de esta experiencia, pero bueno, sobre todo pues me gusta lo que hago en términos de la parte de sustentabilidad. O sea, parte de lo que hacemos es eso. También trabajamos con lo que se llama Green Behavior, que es cómo nosotros podemos encontrar patrones de comportamiento que motiven a las personas a utilizar transporte más sustentable, que es parte de lo que pues las ciudades, particularmente todas las ciudades lo necesitan, pero creo que las ciudades en México y Latinoamérica pues están muy necesitadas de que las personas entiendan la importancia de movernos hacia estilos de vida más sustentables y mucho más saludables. Claro. Oye, qué padre. ¿Y cómo es que empezaste en este camino? Porque tus estudios, bueno, en ingeniería y así empezaste como en logística. ¿Y cómo terminaste acá? ¿O cómo se fue desarrollando tu interés por estos temas de sustentabilidad? Mira, yo fui profesora en el área de ingeniería en el Tecnológico de Monterrey y ahí trabajaba en área de logística y cadena de suministro, y un área fundamental de la logística y cadena de suministro pues es el transporte. Y me gustaba mucho, me llamaba la atención, pero cuando llegó el momento de elegir mi línea de investigación en mi doctorado, a mí me llamó muchísimo la atención toda la parte del transporte sustentable y de repente empecé a investigar, empecé a ver, bueno, qué era lo que motivaba a las personas, por qué transporte sustentable, cuál era el transporte sustentable, y de ahí nace que toda mi tesis doctoral está relacionada desde cómo diseñar un sistema de transporte sustentable, cómo conocer los motivadores y las restricciones que tienen las personas para utilizarlo y cuáles serían los impactos y las tendencias a futuro. El caso de estudio que yo hice fue particularmente en la ciudad de León y trabajé con lo que es la movilidad en bicicleta, sistemas compartidos de bicicleta y movilidad en bicicleta en la ciudad, porque bueno, era un buen caso de estudio porque la ciudad lo permite topográficamente hablando y también somos una ciudad que particularmente siempre ha hecho el uso de este tipo de movilidad sustentable y a mí me apasionaba mucho pues que pudiéramos empezar a cambiar los patrones de movilidad en México. Es uno de mis mayores sueños, es una de las cosas que yo digo,
si tan solo supiéramos que si yo dejo de utilizar mi coche con una semana, estoy liberando a dos árboles en particular, depende de cuántos recorro, pero al menos 2 árboles de capturar mis emisiones de CO2. Entonces nos vamos a ser conscientes de que no va a haber árboles que puedan capturar nuestras emisiones si seguimos creciendo de manera exponencial el uso del transporte. Y de ahí fue que terminé toda mi tesis doctoral fue en transporte sustentable. Y de ahí se vino el vínculo con MIT, porque precisamente a donde apliqué fue una iniciativa de logística sustentable. Entonces, obviamente lo que hago en MIT está muy relacionado con transporte sustentable para lo que se llaman flotillas. Aquí ya yo no trabajo tanto con lo que es transporte en bicicleta. Sigo, como parte de la iniciativa, uno de los proyectos es Green Behavior, pero adicionalmente seguimos trabajando en cómo podemos reducir el impacto de la huella de carbono del transporte motorizado, que Cuca, pues esto es una tendencia impresionante, no sabes, en los siguientes años toda la parte del comercio electrónico va a hacer que nos bombardeemos de todo este tipo de situaciones y que la movilidad o el transporte pues va a ir incrementando y va a ser una fuente de contaminación, uno de los más importantes. Sí, y siento que no sentimos que nos impacta, o sea, sí, a veces decimos, ay, hace mucho calor y el calentamiento global y lo vemos en las noticias, pero no lo sentimos como en directa relación con nuestra vida, pero el que haya más contaminación, nos vamos a enfermar más, o sea, tiene muchísimas repercusiones y tenemos que sentir la responsabilidad, ¿no? De decir, a ver, si mejor me voy como las rondas que hacíamos, ¿no? De ride, exactamente, con compañeros, así necesitamos, hay cosas que ustedes están investigando de manera más particular, más específica, más avanzada, pero hay cosas que nosotros podemos hacer en el día a día, ¿no? Así como dices tú, y hay que hacer esa conexión, ¿no? Sí, la verdad es que el impacto de las decisiones individuales la gente la subestima mucho, pero ahí es donde hay un gran poderío en cuanto a inclusive cómo culturalmente empiezas a identificar patrones y cambias ciudades, que ese es uno de mis mayores sueños, ¿no? Que por ejemplo ciudades en Latinoamérica se empiecen a ver mucho más familiarizadas con transportes de otro tipo. Sí. Oye, ¿y cómo es que, o sea, me queda claro que empezaste a tener esta pasión y empezaste a investigar y una cosa llevó a la otra, pero está impresionante también que una institución como el MIT, que dijiste, me imagino que dijiste, ¿cuál es donde tienen los mejores estudios o las mejores investigaciones sobre este tema? Y pues aplicaste al MIT, ¿no? ¿Y cómo fue eso? ¿Te sentiste un poco, no sé, como con miedo de que no te aceptaran? ¿Te sentiste, cómo fue ese proceso de que te animaste y dijiste, pues sí, es que necesito ir ahí porque ahí tienen lo que yo quiero? Pues fíjate que la verdad es que sí te da mucho miedo. De inicio yo decía, pues también por cuestiones familiares, pues yo tengo a mi esposo, mi niña, el cambio siempre te da muchísimo miedo, pero como tú dices, la verdad es que una de mis mayores motivaciones es, bueno, puedo aplicar, cumplo con los requisitos y está alineado lo que estoy haciendo. Sabía que era MIT, que era difícil que pudiera ser aceptada, pero pues la verdad es que yo creo que una de las cosas más importantes que uno puede descubrir en la vida es que pues los no siempre están ahí, ¿no? O sea, el no ya lo tenía y era aplicar. Bueno, en una de esas quedaba y entonces iba a ser un sueño cumplido impresionante. Entonces, pues básicamente tomé la decisión de poder aplicar, a pesar de que, como tú dices, estaba mucho el nerviosismo de estaré o no estaré al nivel. Me aceptaron, ¿no? Así dices, ay, no sé si pueda, pero te animaste, o sea, lo importante es que te animaste, ¿no? Sí, la verdad es que sí. También sabes que ayuda mucho. Yo creo que hay dos cosas muy, muy importantes. Primero, el apoyo de tu familia. La verdad es que el apoyo de mi esposo cuando platiqué de esta iniciativa, pues para él era un cambio muy importante y aún así dijo, bueno, va, o sea, te apoyo. Y con eso pues implica muchas cosas, ¿no? Que gracias a ese apoyo pues mi niña y nosotros como familia estamos juntos acá en Boston. Y también que la iniciativa a la que apliqué a MIT está dirigida por investigadores mexicanos.
Entonces, esa parte de cómo es importantísimo que como tu red de contactos a nivel internacional te puede dar muchas alternativas. Entonces, eso hacía que ellos entendieran muy bien que si el proyecto era para México, era importante que estuviera alguien que entendiera la parte cultural, que entendiera cómo funcionan las empresas. Yo creo que eso también es algo muy importante, ¿no? Claro. Ay, qué padre. Oye, no sabía eso, que estaban mexicanos. ¿Y cómo es que de chiquita, porque ya ves que también se oye mucho que no hay muchas mujeres ingenieras, y ¿qué hubo en ti cuando eras niña, que jugabas, o cómo es que desarrollaste esta pasión por la ingeniería y cómo te sientes al respecto de eso que dicen? Y ahorita tú eres mamá de una niña, entonces ¿cómo le inculcas las mates o el resolver problemas, sabes? O sea, ¿cómo te sientes tú alguna responsabilidad en cuanto a eso? Fíjate que en mi caso, por ejemplo, siempre fui educada en mucha libertad. Mis papás siempre me educaron mucho en la libertad de poder elegir, pero sobre todo me dieron como mucha seguridad. Eso se lo debo, la verdad, es que a mis papás. Y me incentivaron a no tener miedo. Siempre ellos decían, bueno, lo quieres hacer, hazlo, te apoyamos. Nada más no te estés quejando después y tienes que enfrentar las cosas como vengan. Entonces yo creo que de inicio mi papá y mi mamá fueron básicos, o sea, fue súper importante mis papás, que toda esa formación. Mis papás ambos, mi papá y mi mamá, los dos siempre se preocuparon por la parte, fíjate que yo ya tengo 35 años, pero en ese tiempo como que no era tan visto que los papás mandaran a clase a los hijos. Y mi papá siempre fue muy preocupado por comprarnos muchos libros, le gustaba mucho que leyéramos y también se interesó mucho porque practicáramos deportes. Mis papás luego muy chiquita me metieron a clases de natación y luego pues cuando dejé la natación porque le dije que quería probar otras cosas, me dijeron lo que quieras pero tienes que hacer deporte. Entonces esa parte, la verdad es que, aunada que siempre se preocuparon pues por la escuela, porque nos fuera bien, porque tuviéramos las cosas que necesitábamos. Eso para mí fue, creo, decisivo. O sea, esa parte de que mi papá siempre estuviera preocupado porque leyéramos mucho, porque hiciéramos deporte, para mí fue decisiva, porque el deporte forma el carácter y te da mucha disciplina y te da resiliencia, que es una de las cosas que más necesita ahorita, yo creo. Con respecto a mi hija, pues no creas, la verdad es que uno está en una etapa en el que todo te da miedo, que sientes que tienen muchos estímulos de muchas cosas y pues uno tiene que tratar de ser el mejor papá. Decimos, no teníamos esto del celular con 1000 cosas y, o sea, sí me imagino que tú dices, ay, ¿cómo le hago, no? Pero ¿cómo le haces para ponerle ese mismo sentido que tus papás te decían a ti? De decir, a ver, más bien le dices que sea lo que quiera hacer, ¿verdad? ¿O cómo le haces tú? Pues mira, la verdad es que mi esposo y yo coincidimos en que tiene que hacer muchas actividades. De chiquita, muy chiquitita, la metimos a natación, no le gustó y sí quisimos decirle, bueno, pues vamos a darle la libertad. Creo que igual hemos tratado de darle la libertad que ella elija y que ella decida lo que quiera hacer. O sea, yo creo que eso, yo, los dos coincidimos, que decida lo que ella decida, la vamos a apoyar. Entonces, le hemos dado alternativas. Lo único que sí hemos sido con ella pues lo tratamos de motivar es, tiene que practicar un deporte o tiene que hacer alguna actividad cultural. Eso es lo que siempre tratamos. Ahorita, la verdad es que hemos tenido la bendición cuando nos mudamos aquí a Boston, de que mi esposo ha estado con ella. Entonces, mi esposo tuvo la situación del idioma. Entonces mi esposo ha trabajado con ella, le enseñó a leer en español, en lo que la escuela le ha estado enseñando en inglés. Entonces él ha tratado de como trabajar mucho con ella en todos estos aspectos y pues básicamente lo que tratamos de hacer es, pues tratamos de pasar tiempo con ella, de apoyarle en las actividades que nos gustan y la verdad es que es un trabajo continuo. Uno puede decir que sí, tratas de hacer lo mejor que puedas, pero a veces pues cada persona, en este caso tu hijo, pues puede percibir ciertas cosas de manera diferente. Claro. Pero yo creo control sobre eso, ¿no? Sí, la verdad es que aquí el reto como mamá que trabaja es darle ¿cómo decirlo? Darle tiempo de calidad,
y que también con nosotros como mujeres entendamos la parte de que los roles pueden cambiar y no pasa nada, y que también nosotros tenemos que entender que pues ahora con esto de que ya nosotros tenemos muchas oportunidades, también se nos ha abierto el abanico de responsabilidades. Entonces hay que tener un muy buen equilibrio entre lo que queremos, inclusive, ¿sabes qué? Yo creo que también como mujer es muy importante poder darse un tiempo para uno mismo, porque a veces son demasiadas cosas. Claro. Y tratar de apoyarse mucho. O sea, en el caso si tienes tu pareja, apoyarte mucho en tu pareja. Si no es tu pareja, probablemente tus amigos o tus papás, pero siempre buscar esos puntos de apoyo que te permiten como seguir adelante, sobre todo en cuestiones de educación de hijos, que los hijos, por más que uno quiera hacerlo lo mejor que puede, pues siempre va a haber algo que no sale tan bien, pero yo considero que mientras les des la mayor cantidad de herramientas, mientras hagan más cosas, mientras tengan oportunidad, para mi hija ahorita el aprender 2 idiomas, que ya casi tenga 2 idiomas, eso la ha ayudado mucho. Sí. A nosotros nos impresiona que inclusive su parte artística, no sé, esa apertura al momento de ya tener una estructura mental un poquito diferente, le ha permitido inclusive ser un poco más creativa. Lo notamos nosotros en cosas que ella hace y todo eso. Qué padre. Entonces, pues sí, básicamente yo creo que tratar de estar con tus hijos, acompañarlos, darles la libertad y pues procurarle la mayor cantidad de herramientas. No es fórmula secreta, podrá funcionar para algunos, podrá no funcionar para otros, pero lo que siempre funciona es quererlos un chorro y tratar de, pues yo considero que apoyarlos en lo que decidan, porque habrá decisiones que no nos gustarán como papás, pero al final de cuentas son decisiones de ellos y que tenemos que aprender a apoyarlos. Que respetar y apoyar. Ay, madre, Carla. Oye, y volviendo un poquito a tu tema de investigación, para empezar, qué padre que nos cuentas esto, porque nos imaginamos que estar ahí ya es de por sí difícil, y luego todavía ser la mejor mamá que pueda ser para tu hija, pues también échale es otro trabajo de tiempo completo, ¿no? Pero a la vez yo siento que ella pues está creciendo viéndote a ti como ejemplo, que vas diario a investigar, que vas a pláticas, que convives con gente, ¿no?, de muchos países y así, y eso pues se me hace padrísimo. Entonces, y cuando crezca más, yo estoy segura que lo va a recordar y le va a inspirar en su vida, ¿no? Y pues hablando de esa convivencia que tienes allá, la gente que pues no estamos en MIT, pues nos imaginamos esta versión de la película, ¿no? De ahí, ¿no? Sí, de Mente Indomable. ¿Y cómo es ya estar ahí? O sea, porque sí me queda claro que te dan estas instituciones, te dan una mentalidad diferente, ¿no? El no tener tanto las, no sé, limitaciones a lo mejor, o otro tipo de mentalidad, sí, o de actitud. ¿Qué es lo que tú has visto? Pues mira, la verdad es que ha sido una excelente oportunidad. ¿Qué es lo que yo he visto? Tenemos que empezar a ser competitivos internacionalmente. Ahorita ya no es de que soy competitiva en mi país, no. O sea, la verdad es que ya la movilidad internacional, los retos son a nivel internacional, ya no son retos a nivel país, ni mucho menos todos estamos conectados. Algo que me ha gustado mucho de MIT es la parte de la multiculturalidad. O sea, en mi centro de investigación, mi grupo de trabajo hay colombianos, bolivianos, ecuatorianos, obviamente hay Turquía, Irán, de muchas partes de Europa. Entonces eso hace que puedas empezar a entender las diferencias culturales, a apreciarlas y a aprender de ellas, y sobre todo empiezas a estructurar un ambiente de tolerancia y respeto muy interesante a las cosas que son diferentes a ti, pero que no necesariamente que tienen muchos diferentes tipos de matices, ¿no? Y que a lo mejor en algunas no coincides, en otras sí, pero aprendes de todas. Algo que he aprendido en MIT son competitivos impresionantes. O sea, aquí es un nivel de competitividad muy fuerte, la gente se dedica a hacer lo que hace, se mete y trabaja durísimo por sacar los retos. Que esas son cosas que para mí de repente fueron un poquitito estresantes al inicio, porque yo decía, es que ¿dónde se les apaga la pila, no? Sí, es un choque cultural, ¿no? Tu nivel de intensidad. Sí. Ya después aprendes que, bueno, tiene uno que encontrar su ritmo, y que a veces pues hay cosas que
que pues no lo podrás realizar y que bueno, pues buscar que lo que uno hace, hacerlo de la mejor manera. Sí, porque me imagino que tú sentías que tenías que estar como ellos para poder estar a su nivel o no sé, ¿no? Y luego ahorita Sí. detonaste que dijiste, pues yo lo mejor que puedo hacer es ser yo de la mejor manera, ¿no? Y aprendes, le tomas cositas, pero a la vez pues ellos están educados así, el sistema americano así es, ¿no? Desde muy jóvenes y nosotros pues tenemos diferencias culturales en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a esa ambición y competitividad, pero no necesariamente es malo, ¿no? Al principio lo vemos como una deficiencia, pero como tú dices, después aprendes a verlo como algo nada más diferente. Sí, básicamente eso. Yo creo que tú entiendes muy bien esa parte, esa perspectiva, porque te tocó estudiar acá, pero sí, de repente es entender ese tipo de cosas que, bueno, hay cosas tan chistosas como cuando llegué a MIT, me dijeron, bueno, aquí no, por favor, yo sé que ustedes como mexicanos a todo mundo quieren abrazar y besar. Pero uno lo necesita. Pero no, uno tiene que ser muy, muy cuidadoso. Por ejemplo, ahora me toca a mí, estoy trabajando con 6 estudiantes de maestría. 4 de ellos son hindús y 2 de ellos son de China. Y bueno, la relación que se tiene de respeto muy fuerte con ellos, pues uno tiene que ser muy cuidadosa. No es que sea mala, es diferente, y a diferencia de con un latino, ¿no? Que con un latino sabes que puedes tener una relación mucho más cálida, mucho más cercana. Extrañas. Pero que de igual manera a eso vamos, o sea, afortunada o desafortunadamente las conexiones a nivel internacional se fortalecen. Mi hija ya le va a tocar tener este tipo de trabajos en los que tus compañeros de trabajo te conectas y están a nivel mundial. Sí, ¿no? Dicen que ese es el futuro del trabajo, ¿no? Por proyecto y pues conectando con gente que es especialista en algo que no necesariamente esté donde físicamente tú estés, ¿no? Exactamente. Sí, y eso también está padre. Eso está padre por temas también de pues ahorro, vas a ahorrar mucho, ya no tienes que manejar para llegar ahí y todo. Instalaciones físicas, sí, va a haber, yo creo que va a empezar a revolucionar la parte de conocer los trabajos como los conocemos. Las iniciativas de emprendedurismo también van muy relacionadas a esa parte. Pero sí, básicamente estar en MIT, eso, para mí eso ha sido lo que ha significado. Ha sido una fuente de aprendizaje impresionante. Aquí encuentras de todo en un lapso muy pequeñito, y tan solo cuando vas a tomar lunch te puedes encontrar a cualquier rockstar de cualquier disciplina, ¿no? Otra pregunta en cuanto al MIT. ¿Tú has sentido que hablábamos con Lucía, la güera, que las dos conocemos, sobre esa desconexión que hay a veces con los doctorados, con el mundo, ¿no?, privado, o con la aplicación de lo que ustedes estudian? ¿Tú cómo ves esto? O sea, yo creo que tiene completamente la razón Ale. Yo la verdad es que he seguido de cerca la iniciativa que tiene de PhD Talks, y creo que es una de las mejores iniciativas que he visto en el ámbito de poder dar a conocer la ciencia y la tecnología, porque básicamente nos estamos moviendo a que trabajamos mucho en publicar algo que al final publicas y el algoritmo nadie lo entiende, para variar. Lo publicas y lo va a leer solamente 2 o 3 personas muy especializadas en el ramo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tú te das a la tarea, por ejemplo, de platicar lo que yo te platicaba de qué es lo que estamos investigando, cuál es el propósito, la gente entiende que la investigación no es nada más estar haciendo algoritmos en un cuarto, sino es hacerlo con un propósito, y que nuestro propósito siempre va a ser pues mejorar la calidad de vida, ¿no? O aportar en este caso pues a la humanidad, ¿no? Claro. A veces lo lograremos, a veces no lo lograremos. Esta carrera a veces puede ser un poco frustrante porque uh-huh. trabajas mucho y al final hay ideas que pues sinceramente no aportan o no se valoran como deben ser valoradas. Pues hay que trabajar como en todo, y a mí la verdad es que yo creo que acercar la ciencia y la tecnología es algo súper importante, que los chicos en México estén preocupados porque puedan aprender más, porque vean una carrera de investigación no como algo que, pues a ver qué pasa, o nada más porque quiero dar o dedicarme a una profesión de dar clases. Yo creo que no, yo creo que ver la investigación un poco más
Y iniciativas como las que trae Ale a mí me gustan mucho porque acerca a las personas que no necesariamente conocen de tu área, pero te permite acercar lo que tú estás haciendo a gente tanto de diferentes disciplinas como de diferentes, digamos, niveles educativos, de todo tipo. Pues llegar a toda la gente y que la gente conozca el propósito de la investigación y que no nada más son números o teorías. Sí, es que muchas veces lo sentimos a lo mejor lejos porque dices, bueno, pero eso cómo se aplica o cómo me lo como o cómo no. Y también siento que no le damos, tú dices, al no darle tanta importancia, no mucha gente quiere hacer eso o se lo dejamos nada más a pocas personas y ¿qué tienes como resultado? Pues que casi no hay gente en México estudiando un doctorado, ¿no? O con esa necesidad de especializarte. Y tú, por ejemplo, eres maestra también, o sea, también das clases. ¿Cómo le hacías para inspirar a tus alumnos en que se metieran en este tema? Fíjate que cuando estaba dando clases en el TEC de Monterrey, siempre cuando daba, por ejemplo, logística, yo siempre metía un módulo de, ya sea cadenas de ciclo cerrado, es decir, cuando hablas de cadena de ciclo cerrado es cómo hacer para que las empresas se preocupen por el reciclaje, por digamos que el regreso de materiales hacia atrás para poderlos reutilizar o reciclar. Y también la parte del módulo de logística sustentable, ¿no? Como que siempre veíamos todo lo demás y trataba de adicionar ese tipo de tendencias en logística que de alguna manera lo sensibilizara. Aquí en MIT es un poquitito más sencillo, digamos, porque nosotros abrimos el tema o el proyecto de investigación y de ahí los estudiantes eligen el tema que les sea más afín. Entonces, pues básicamente los alumnos que ya llegan con nosotros es porque ya traen una fuerte motivación y están muy interesados en el tema. Uh-huh. Pero también porque en MIT tengo estudiantes de maestría y en el TEC tenía estudiantes de profesional, entonces un alumno de profesional pues todavía está en búsqueda de esas alternativas o de cuestiones que les interesan. Uh-huh. Pero en general yo creo que como profesor la manera de cómo inspires a algo es tu pasión uh-huh. con las que hables de tu tema, tu pasión con la que creas que tu tema es importante, que es trascendente. De esa manera él va a ver que hay una congruencia y no nada más decir, pues esto es importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque dicen ciertos autores. Y creo que hablarles de nuestra experiencia, fíjate que a mí ahorita estoy trabajando con alumnos, un grupo por ejemplo, León, que está haciendo análisis de encuestas para Green Behavior. Queremos saber qué motiva a la gente a cambiar a un transporte más sustentable. Uh-huh. Y me decían los muchachos, oye, pero pues, ¿por qué tenemos que ir a hacer encuestas? ¿Por qué tenemos que ir a hacer estudio de campo? Y le digo, no hay nada que te pueda dar más sensibilidad para el desarrollo de una política pública que ir y conocer a la gente, que ir y estar en el centro y preguntarle a todo tipo de persona qué la motiva y por qué la motiva. Porque a veces esas son de las cosas que los estudiantes pierden mucho. Se van mucho a la parte de voy a una clase y aprendo teóricamente. Uh-huh. Ahora se está moviendo un poco más, las empresas las universidades están preocupadas, por ejemplo, de que vayan a una empresa y tomen prácticas, pero yo creo que también tiene que estar muy relacionado con esa labor de poder conocer tu ciudad, conocer las necesidades que tenemos como comunidad, para que ellos también se puedan sensibilizar y también sea una manera de cómo puedan estar interesados en temas en los que yo estoy trabajando. Pero la verdad es que sí, es vital la importancia de acercarse, como tú dices, a qué motiva a la gente, cómo nos comportamos, ¿no? Porque luego podemos investigar algo, pero completamente basado en algo que no es real, ¿no? Entonces, la importancia es estar conscientes de nuestro alrededor. Oye, Carla, y por ejemplo, allá en el MIT, ¿no sentiste como que estás en el futuro o que estás viendo cosas que dices, esto es el futuro? Sí, mira, depende mucho de las iniciativas, pero a mí me encanta ver cuando estoy en el Megacity Lab, que es parte del centro en el que yo trabajo. Ellos trabajan con drones y vehículos autónomos y todo este tipo de cosas, que la verdad es que sí dices, wow. Una vez presentaron una iniciativa que es una camioneta que va a un punto que es como un hub y de ahí lanza los drones. Y los drones van y hacen las entregas a domicilio y regresan. Y luego vuelven a hacer otro tipo de entregas.
Entonces, ese tipo de cosas que dices, las veremos en un futuro, veremos vehículos autónomos, ¿cuál es el impacto? Sí te impresiona un poquitito, ¿no? Y se manejan cuestiones de blockchain, de cuestiones que vamos para allá, está en el camino y que, pues, se están en desarrollo, pues. Sí, y también, ¿no? A veces el ver el futuro, yo a veces siento que digo, ya quiero adelantar, teóricamente, ¿verdad? No que yo envejezca, pero adelantar el mundo como 100 años, como para decir, sí, muy bien, ya los coches se manejan solos, ya todo es como automático, bla, bla, y también es como loco que tú puedas ver eso de que dices, ya están estas soluciones, ahora el reto es ver cómo adaptarlas o cómo pasar de lo que estamos haciendo ahorita a ese futuro, ¿no? Que ya lo pudiste como tener una probadita. Sí, claro. ¿Y cómo crees en México que, porque muchas veces también nuestra mentalidad es muy como de manufactura y y competimos como en cosas, o sea, estoy generalizando mucho, pero como en cuestiones de precio, ¿no? Siempre nos preocupa como tema de los recursos, cuando a lo mejor deberíamos estar pensando en soluciones, o más bien lo que me preocupa es nuestra manera de ver el emprendimiento o ¿tú cómo ves eso está cambiando, ¿no? Porque sé que también eres jueza o te invitan a dar conferencias en este tema de startups en México. ¿Cómo ves tú que eso está cambiando? Creo que se están haciendo muy buenos esfuerzos. Hay iniciativas en México que están apoyando mucho la parte de emprendimiento. Eso me gusta. Creo que es una de las fuentes principales que podemos dar empoderamiento a las generaciones más jóvenes que traen mucho apasionamiento. A mí me preocupa lo que dices, que en México estamos trabajando más sobre ser competitivos en mano de obra, lo cual sinceramente al final de cuentas, si vemos tendencias, pues hay muchas actividades que se van a automatizar y desaparecerán, y entonces ese valor agregado que está generando México pues seguramente va a desaparecer, y mucha de la inversión que tenemos pues puede estar en riesgo. ¿Qué es lo que también me preocupa? Es la falta de apoyo hacia la parte de investigación, la generación de espacios para generar tecnologías o conocimiento. Si bien se hacen esfuerzos, creo yo he visto bastantes buenos esfuerzos de diferentes centros de investigación en México. Creo que es un área de oportunidad. Creo que se debe de involucrar más, pero desde mi punto de vista, urge que empecemos a desarrollar tecnologías, que en México podamos ser capaces de transferir tecnología o de transformar o de realizar procesos que puedan dar valor a los productos, pero sobre todo creo que lo que nos hace falta es un hub en el que se desarrolle tecnología y que se apoye sinceramente creo que debe ser una combinación entre universidades, gobierno y todo el sector privado. O sea, tiene que ser una combinación, se tiene que lograr incentivar a las empresas para que también puedan entrar en esa área y que podamos tener un mayor acceso a la parte de la investigación, ¿no? Que eso es algo fundamental no solo para México, sino para América Latina. Sí, ¿no? Porque también pasa que yo siento que en países desarrollados ya tienen una solución para algo, ¿no? Y la queremos adaptar o bueno, primero ellas como startups tienen que crecer para que ellos siquiera les interese el mercado internacional, ¿no? Y luego ya cuando tienen ese poder de escalar, luego se tiene que adaptar a Latinoamérica y así. Entonces es como también decir, a ver, nosotros podemos a lo mejor sacar eso de aquí, ¿no? Porque en lo que nos llega esa solución, a lo mejor pues ya no pudimos haberlo invertido. Como dices tú, al final de cuentas o lo tropicalizamos o decidimos pagar para que se tropicalice, y al final de cuentas pues si es algo que se puede desarrollar aquí, ¿por qué pagar un costo agregado? Que eso es lo que nos está pasando en ciertas tecnologías. Al final de cuentas pagamos más porque no tenemos el desarrollo, ¿no? Y eso nos traerá consecuencias, y si no es que ya nos trae muchas consecuencias, pero definitivamente México tiene, yo creo que algo fundamental, tiene gente muy trabajadora, tiene gente con muy buena actitud y tiene gente que puede dar gran aporte al país. Nos hace falta, creo yo, seguir trabajando con las cuestiones de política pública
y las cuestiones sociales y de desigualdad. Eso es algo inminente, pero aún así creo que como país tenemos muchas oportunidades de poder hacer las cosas bien. Claro. Oye, y ahorita, por ejemplo, vas a regresar a México después del MIT con todo este conocimiento y aprendizaje, y seguro siento que o me imagino que has sentido una presión por una responsabilidad, más bien no presión, una responsabilidad de tú compartir, ¿no? Lo que aprendiste. ¿Qué es lo que tú quieres personalmente comunicar? O sea, en cuanto a actitudes, en cuanto a lo que has aprendido, ¿qué es lo que quieres compartirnos también a las que nos estén escuchando? Mira, la verdad es que yo creo que a mí me emociona regresar a México, me emociona trabajar por mi país, hacer las cosas bien. Como en todo, va a costar o cuesta trabajo, hay ciertos cambios en mentalidad que son importantes, pues sobre todo en el caso del mexicano tenemos que ser mucho más eficientes y tenemos que ser muchísimo más responsables, por ejemplo, en los timings. Creo que eso como que tiene que hacer tiempo, ¿no? Tenemos una percepción de tiempo diferente y eso nos afecta en muchísimas cosas, ¿no? Como que no le demos valor a la precisión o al pasar menos tiempo en ciertas cosas, ¿no? En ciertas actividades. Sí, es impresionante pero al final el tiempo es lo más valioso que tenemos. O sea, sí, los recursos materiales y naturales y todo, pero al final es el tiempo. Qué curioso que estés reflexionando sobre eso, ¿no? Sí, la verdad es que básicamente eso es algo muy importante. A mí me gustaría regresar a México y poder transmitir la importancia de esto y de alguna manera, pues obviamente uno que quisiera que tener mayor impacto, pero al menos tener impacto en los estudiantes con los que trabaje, en mi comunidad. Eso sí me gustaría ser un factor de cambio para México, que creo que es algo que lo necesita. Y también su gente es la verdad es que como mexicanos creo que tenemos muchas virtudes que nos posicionan como a nivel internacional. Entonces creo que trabajar nada más en lo que podríamos mejorar, pero creo que tenemos muy buena ¿cómo decirlo? Muy buen augurio de que, sobre todo la parte de la actitud, una cuestión interesante que yo he hablado con mi jefe es, por ejemplo, en MIT, levantas una piedra y encuentras a alguien inteligente. Ser inteligente es lo común, pero es lo normal, exacto, pero tener una buena actitud, una actitud positiva, eso es una cuestión que yo veo mucho en la cultura mexicana, ¿no? Y eso me hace apostar que podemos tomar esa parte, o sea que hay cosas que podemos desarrollar, pero que hay cosas que culturalmente ya tenemos y que tenemos que aprovechar. ¿Sí? Y pues sí, básicamente me gustaría regresar, poder ser un factor de cambio en la comunidad o en el centro de investigación en donde me desarrolle y aportar, ¿no? A tratar de aportar, tal como por ejemplo lo que están haciendo ustedes, que es trabajando en revolucionar muchas cosas. Creo que cada quien trabaja en lo que uno cree que puede, igual, ¿no? Llegar y tratar de... Sí, la verdad es que iniciativas como las que tienen ustedes de trabajar y de dar a conocer, y eso la verdad es que son de las cosas que se necesitan en México para motivar a hacer cambios. Sí, fíjate que gracias por mencionarlo, pero sí he notado en las entrevistas que llevamos que esa disposición, como tú dices, de aportar con lo que tú sabes, sea grande, poquito, sea en gran escala, en pequeña escala, pero el poner a disposición de la sociedad como tus dones, ¿no? O lo que tú traes. Y es lo que también estoy escuchando en ti y se me hace muy padre. Y pues tener esa humildad también, ¿no? De decir, pues aprendí todo esto y yo me sentí así, y con esa humildad conectas también con más gente, ¿no? Y ojalá el mensaje pase. Mencionaste el comercio electrónico. Yo noto que en México está creciendo mucho eso, pero como tú puedes ver en Estados Unidos, pues te llega en cuestión de horas o al día siguiente. Tú que estás en logística, este tema es muy grande porque pues vemos cómo todo se está pasando al comercio electrónico, ¿no? Tú mencionaste que va a haber en México una revolución. Bueno, ahorita el crecimiento sí se está dando, pero siento que el tema de paquetería, de confianza en métodos de pago,
es algo que, ¿no? Que impacta en la decisión de comprar en línea o comprar físicamente. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué ves que va a pasar México o hacia dónde va en este sistema de comercio electrónico? Porque eso también es una realidad, vamos a tener más emisiones de CO2, ¿no? Sí, básicamente lo que va a pasar es que en Estados Unidos el 30% de las transacciones ya se realizan, 30%, o sea, tampoco es impresionante, pero el 30% ya se realiza a través de entregas. Hay empresas grandísimas como lo que es Amazon que identifican esa tendencia. Que lo que hacen es que aumentan esa tendencia porque ponen los productos a una disponibilidad del cliente impresionante, y lo que va a suceder es que va a ir creciendo a tasas de más o menos un 3-4% anual. Eso quiere decir que al final vamos a estar revolucionados por el comercio electrónico o las estrategias omnicanal, que es decir, yo compro desde donde sea para que me llegue. En el caso de México vamos un poco atrás en esa parte, pero es tendencia. Definitivamente vamos a llegar a un punto en el que también todas las transacciones van a ser así y la gente va a comprar en línea y va a regresar productos en línea. La parte de la logística es impresionante. Vas a tener miles y millones de entregas diarias y vas a tener que ser más eficiente en cuanto a tus rutas, y eso les preocupa muchísimo a las empresas. Nosotros como usuarios finales, mi sugerencia es, si no lo necesitas de emergencia, no lo compras de emergencia, porque un rush delivery o una entrega de emergencia incrementa casi al doble las emisiones de dióxido de carbono, porque no le permites a la empresa planificar sus entregas, te tiene que entregar ya. Pero si tú le das a la empresa cierta cantidad de días, obviamente tiene beneficios para la empresa, pero también hay beneficios para el ambiente que nosotros como usuarios podemos apoyar. Entonces, pues vamos a entrar a eso, es el futuro, y pues hay que tratar de enfrentarlo de la mejor manera posible y tratando de apoyar en medida de lo que se pueda, ¿no? Ya sea dentro de una empresa o como usuario final. Sí, va a ser muy interesante porque yo veo cómo el costo, ¿no? Va a ser una diferencia, y en Estados Unidos ya todo es, envíos gratis, porque ya llegaron a ese nivel, ¿no? Pero aquí en México siento que es una barrera que pues es un buen reto a tener de cómo hacerlo, como tú dices, sustentablemente, ¿no? O sea, cómo hacerlo lo más eficiente y rápido posible y menos costoso, porque ahorita sí vemos muchísima como desconfianza en los sistemas de entrega, ¿no? En México, y falta de responsabilidad también de las empresas en decir, pues no llegó ya, ¿no? O sea, y eso pues ya va a cambiar, ya no va a ser aceptable. Pero bueno, pues qué interesante. También los niveles de seguridad. Tiene que también algo que no platicamos, pero es un deber ser de Latinoamérica, es que si seguimos teniendo problemas de inseguridad, seguramente se va a afectar la eficiencia de las compañías, porque mira, sin mentirte, yo estuve la semana pasada en Monterrey y me tocó platicar con gente de una empresa muy importante del país, y me platicaban que ellos habían tenido que modificar sus rutas porque no podían entrar a zonas de seguridad o pasaban cierto tiempo en el que ya era riesgoso. Entonces, ¿qué les pasaba? Que eso les hacía que fuera mucho más costosa la entrega y que ellos tuvieran que enfrentarlo así, porque porque la inseguridad. Como usuario también, a lo mejor si yo quiero recibir un producto y no es posible dejarlo en mi domicilio porque no me pueden dejar algo en mi domicilio porque desaparece si no estoy yo, esas cosas son las que pues sí afectan muchísimo la parte de la logística. Acá nosotros, cuando llegamos, me decía mi esposo, no lo puedo creer, llega quien sea, dejan los paquetes afuera de los edificios y nadie los toma. Esas son las cosas que nos debemos de enfocar también. O sea, creo que se tiene que mejorar cuestiones de seguridad, porque como tú dices, la necesidad que vamos a tener por el incremento del e-commerce, de todo lo que se entrega a domicilio, va a crecer de manera exponencial en los siguientes 10 años, si no es que antes. Entonces tenemos que de alguna manera estar preparados. Este tipo de cosas incrementa los costos e incrementa, por supuesto, las emisiones, porque
imagínate que no te pudieron entregar ese día y vuelven a regresar al siguiente día. Eso básicamente es también, recordemos que las emisiones están relacionadas con el consumo de combustible, entonces, y con el uso de vehículos. Sí, qué bueno que lo mencionas, más ahorita que hay mucha gente poniendo sus tiendas en línea, eso en cuenta, ¿no? Esa responsabilidad. O sea, está muy padre que nos expresemos, que queramos poner un producto allá afuera único, ¿no? Porque yo veo esa tendencia que también las tiendas independientes. Mira, ahí mi sugerencia para todo este tipo de startups es no se metan en el rollo de la logística. Lo mejor es, si yo soy pequeño, tercerízalo, porque al momento de tercerizar, uno, apoyas al ambiente porque consolidan tus envíos, entonces ya no los envías de manera individual, y dos, pues los costos. Básicamente, los costos de transportar pueden ser carísimos y te pueden comer como negocio. Entonces, para todas esas startups que están iniciando en esa parte, mi sugerencia es siempre busquen las mejores alternativas de tercerización en los servicios logísticos. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, Triqui. Oye, no, es un placer, Joaquín. Oye, te presentaste como la doctora Triqui. Esto es Ellas Ahora. Encuéntranos en redes sociales como Ellas Ahora Podcast.